tal, mis queridos hermanos? Muy buenos días a todos en este día pues hermoso, creo que en general para toda la humanidad, pero de manera especial los que hemos estado relacionados con el misterio de Fátima y muy especialmente con el apostolado mundial de Fátima, el Ejército Azul, como se le llamaba anteriormente. Pues es un día realmente muy importante festejar la primera aparición de nuestra Madre Santísima allá en Cova de Iria, en Portugal. Y bueno, pues hoy quisiera no dejar pasar este día sin tocar un tema que sigue siendo un tema polémico de alguna forma, sobre todo la tercera parte del mensaje de Fátima, del secreto de Fátima, aunque el mensaje es todo, o sea, son todo lo que la Virgen habló con los pastorcitos, lo que el ángel que precedió a la venida de nuestra Madre Santísima, las oraciones que el ángel les enseñó a los pastorcitos, en fin. Tengo todo un tratado, casi podríamos decir, sobre todo lo que es Fátima completo, ahí en Eva Play. Ojalá y ustedes, si se interesan, puedan accesar a Eva Play. Ahí está todo, son 11 horas de plática, en donde vamos, ahí he tratado en ese pequeño estudio, en ese tratado que hice, de resumir, ¿verdad? De presentar de una manera, pues, un poquito resumida, pero al mismo tiempo amplia, de todo lo que es Fátima, que no es simplemente el secreto o los secretos, como se le ha llamado, sino es pues todo lo que es Fátima, sus oraciones, la visita del ángel, los pastorcitos, la muerte de ellos, la canonización de los dos primeros pastorcitos, de Jacinta y su hermano Francisco. Y bueno, pues hoy no habría suficiente tiempo para esto. Quiero únicamente tratar el tema del mensaje. Quien tenga un poquito más de interés en este tema, pues está cordialmente invitado a suscribirse a Eva Play, la plataforma en la que estamos buscando crear una plataforma cristiana católica en donde podamos encontrar mucho material que nos pueda ayudar tanto en nuestra formación como en desarrollar otra serie de temas que puedan ser útiles para nuestra vida cristiana y humana. Y bien, entonces no me entretengo mucho porque es demasiadísimo material. Vamos a ver la idea de poder en esta hora comunicar un poco sobre esto, ¿no? Hablaremos entonces del mensaje, pero debemos de distinguir que Fátima podemos hablar de 5 elementos. Uno, que son las apariciones de María Santísima y del ángel, de las cuales pues ya hablaba ahorita un poquito. Cada una tiene toda esta formación. También otro vehículo que ustedes pueden tener para informarse más sobre esto, pues son lo que se llama las Memorias de Lucía, que tiene primera parte y segunda parte. Realmente es un complemento a la segunda parte. Le pidieron que volviera a escribir lo que recordara aún que no hubiera puesto en su primer libro. Y bueno, tenemos dos volúmenes que escribió la hermana Lucía, que murió en el 2005, pero pues vivió, si no mal no me recuerdo, creo que vivió 95 años o una cosa así. Dios le concedió una muy, muy larga vida. Entonces están las apariciones de María Santísima y del ángel que preparó la llegada. Luego está toda la vida de los videntes y su vida de santidad. El mensaje que va en la línea de la conversión del mundo. También el tema de la espiritualidad, porque esto generó toda un sistema de vida espiritual. Estamos hablando de esto en los momentos marianos que estamos teniendo todos los días a las 12 del día, los cuales los invito pues a seguirnos. Actualmente ahorita lo estamos haciendo solamente por la plataforma de Facebook, pero vamos a ir subiendo todo esto también a nuestra plataforma de evangelización digital, para que en Santa Cruz, en YouTube, para que también podamos tener acceso a ella en esta parte. Y bueno, el secreto, que está dividido en 3 partes, realmente es un solo secreto, es algo que la Virgen les pidió a los pastorcitos que no revelaran. Ahorita hablaremos un poquito sobre este tema, cómo se fue dando todo esto. Empiezo hablando un poquito nada más de las apariciones.
como se fueron dando para ir poniendo pues un marco de referencia, ¿no? O sea, las apariciones inician con las apariciones del ángel. Lo primero que se le apareció a los pastorcitos fue el ángel, que él se identifica a sí mismo y dice: soy el ángel de Portugal. Esto pues ya desde ahí nos da una idea de que pues cada nación también tiene su ángel protector, así como nosotros tenemos también nuestro ángel de la guarda. Pues todo parece indicar que también cada nación, y no dudo que cada estado y cada ciudad cristiana pues pueda tener asignado también un ángel que la cuida, la protege. Bueno, pues aquí se presenta el ángel como el ángel de Portugal. Esto va a ocurrir en 1917, un año antes de que aparezca la Santísima Virgen María. Fue una aparición, fue una preparación para los niños, tanto espiritual como también, como ellos lo comentan, para que se fueran pues habituando a entrar en un ambiente sobrenatural, porque toda aparición de la Santísima Virgen María o de algún otro santo pone en contacto el cielo con la tierra, de tal manera que, por decirlo de alguna manera o dar alguna imagen, es como si invadiera de repente el cielo, ese ámbito donde se está realizando esta acción de Dios, invadiera, penetrara nuestra esfera, a la cual no estamos nosotros acostumbrados a vivir en este mundo. Y entonces también hay que acostumbrarse a ese ámbito sobrenatural que ocurre cuando hay estas apariciones. Entonces esta fue pues también parte de la preparación que los niños fueron viviendo, ¿no? Esto va a ocurrir en la parte del verano, la parte final del verano y del otoño de 1916. La primera aparición, como ya lo comentaba ahorita, pues será el 13 de mayo de 1917. Ahí aparecerá por primera vez la Santísima Virgen María a los 3 pastorcitos que ya se han preparado en oración, que han ido preparando ya sus vidas y se encuentran ya listos para recibir a nuestra Madre Santísima y así poder después comunicarnos este mensaje a todos nosotros. Al tiempo, en 1917, el 13 de mayo del 17, estos 3 pastorcitos, pues era Lucía, que tenía 10 años, y que es prima de Francisco, que tenía 9 años, y de Jacinta, la más pequeñita, que tenía 7 años en el momento. Luego la segunda aparición fue el 13 de junio, la tercera el 13 de julio, la cuarta el 19 de agosto, no se apareció el 13 de agosto porque en ese tiempo todo esto generó pues un gran revuelo, ¿no? Igual que pasó con Lourdes, con Guadalupe aquí, que es la más antigua, ¿no?, de las apariciones conocidas y aprobadas por la Santa Iglesia. Y bueno, pues estaban presos, los metieron a la cárcel a los niños, y entonces pues obviamente no pudieron estar presentes el 13 de agosto para la aparición, pero pues la Santísima Virgen se apareció el 19 de agosto. La quinta será el 13 de septiembre y la sexta y última con la que cierra este ciclo Nuestra Madre Santísima, que es donde dará el signo eclatante con el cual se confirma que este es un mensaje divino, es un mensaje de Dios para nosotros. Cuando hay una aparición, pero sobre todo cuando hay un mensaje que Dios quiere que sea conocido, no solamente por el vidente, porque aquí tendríamos que entrar a otro tema bastante largo, que también tengo bastante material ahí en Eva Play, sobre el tema de las revelaciones privadas. Las revelaciones privadas no estamos obligadas a creerlas, solamente lo que son los dogmas y la Sagrada Escritura, que la Escritura es dogmática. De tal suerte que todas estas no estamos obligados a creerlas. Sin embargo, como diría en aquel tiempo el cardenal Ratzinger, hoy el Papa emérito Benedicto XVI, no creerlas o no aceptarlas o no aceptar ese mensaje, pues es prácticamente un atentado contra un proyecto de Dios en la vida del mundo, porque cuando esto se aprueba no es ordinariamente para una región, sino es para todo el mundo. Hay actualmente, ya ha habido a lo largo
De toda la historia de la iglesia, muchísimas revelaciones privadas, muchísimas. Sigue habiendo todavía, Dios se sigue comunicando, se sigue manifestando a la gente, a sus santos especialmente. Pero no estamos obligados a creer en exactamente lo que ellos dicen, ni están orientados a darnos alguna indicación particular. En cambio, Guadalupe, Lourdes y Fátima, que son las tres grandes apariciones que tenemos ya registradas, pues esas son para toda la humanidad. Es un mensaje que Dios quiere a través de nuestra Madre Santísima darnos, especialmente para recordarnos elementos muy particulares, muy precisos del momento que se está viviendo. Por eso, como el siglo pasado es un parteaguas prácticamente, aunque realmente dentro del siglo, pues entre el año 50 y el año 60 se dará el gran parteaguas de la historia para entrar a una nueva etapa de la humanidad, que es la que estamos ahorita viviendo. Dios preparará a la humanidad y le hará ciertas advertencias muy importantes a través del mensaje de Fátima, que hoy, como se dice, pues muchas otras apariciones, unas semiaprobadas, otras toleradas, en fin, siguen repitiendo muchos de los elementos que aparecen en Fátima. De hecho, en algunas de las apariciones, como por ejemplo una de las aprobadas, la de Akita, Japón, pues la Virgen dice: esto es solamente un recordatorio de lo que ya les dije en Fátima. Es decir, Fátima viene a ser un parteaguas, viene a darnos una información sumamente importante para esta nueva etapa que estamos viviendo de la humanidad, de una sociedad nueva, ¿sí? La sociedad venía cambiando prácticamente desde la Revolución Francesa, luego todo esto llevó a la Revolución Industrial, y desde ahí viene un proceso que viene acelerando rápidamente y que está produciendo un cambio en la humanidad. No solamente un cambio en cómo trabajamos, sino en cómo nos vestimos, sino está generando un cambio en la forma de ser del ser humano. O sea, ahora nuestra comunicación, nuestra forma de interactuar, en fin, todo esto está moviéndose hacia un cambio, que podríamos decir un cambio de época. Y necesitamos, como siempre lo ha hecho la Iglesia, pues acomodarnos a este nuevo cambio de época. Así que por ello es sumamente importante el conocer el secreto de Fátima. No, les digo, no lo puedo ampliar a tal punto, pero pues puedes conocer muchísimo si escuchas todas estas conferencias que di, 11 conferencias sobre el tema en particular. Entonces, bueno, pues ese sería un poquito cómo se dieron las cosas. El día 13 de octubre, ese día el Señor da una prueba. Le había dicho la Santísima Virgen a los niños: el Señor les dará una prueba de la verdad de este mensaje, porque obviamente pues la Iglesia pues no lo aceptará hasta que no pase algo eclatante. Ese día 13 de octubre fue un día en que había estado lloviendo prácticamente toda la semana, y las apariciones se daban en Cova de Iría, que es un campo de pastores. Ustedes pueden imaginarse, no recuerdo ahorita exactamente el número de gente que estaba ahí, pero eran miles de gentes que fueron a la aparición de ese día, como hoy ocurre en lo que es una aparición que se llama aparición tolerada, es decir, no se ha encontrado nada que vaya en contra de la doctrina de la Iglesia, y entonces por eso las apariciones allá en Croacia, ¿verdad?, siguen estando como toleradas, ¿verdad? La Virgen de la Paz en Medjugorje sigue siendo un lugar de peregrinación, un lugar en el que podamos nosotros visitar, podemos orar, y bueno, ha habido una infinidad de conversiones, y por eso la Iglesia dice: no podemos decir si los mensajes deben de ser tomados para toda la humanidad, exactamente qué es lo que está pidiendo, pero pues como dije en mi primera publicación sobre este tema, pues si lo dice la Virgen o no lo dice, pues no importa, porque lo dice la Sagrada Escritura. La necesidad de orar, de hacer penitencia, que nuevamente pues repite lo que vino a decirnos en Fátima en 1917.
El gran milagro fue que después de haber estado lloviendo como desesperado toda esa semana, pues el campo estaba pues completamente empapado, era un lodazal realmente. Y entonces, cuando se da la aparición, ¿verdad? Al final de la aparición, antes de la aparición, deja de llover y entonces sale el sol, se abren completamente las nubes, como si no hubiera estado lloviendo, y el sol se acerca. Da varios giros, y después de dar varios giros y algunos otros elementos sobrenaturales que todos contemplan, toda la multitud que estaba ahí es capaz de contemplar todo esto, entonces el sol empieza a girar rápidamente y los que están ahí siendo testigos de todo esto sienten como si se precipitara el sol sobre la tierra. Ellos pensaron que era el fin del mundo, al menos el fin de ellos, o sea que el sol se venía contra la tierra. Todos se tiraron al piso, una reacción natural cuando sientes que algo te va a caer encima, y entonces se tiraron al piso, cerraron los ojos y esperaron pues que hasta ahí llegara su vida, ¿no? En un momento más, pues el sol sigue brillando, se acaba ese exceso de resplandor, y cuando se levantan, el milagro, aunque tiene que ver con el tema que se le llama la danza del sol, realmente el milagro es que la tierra quedó completamente seca, cosa imposible de que sucediera. Sí, era un lodazal aquello, y parecería como si no hubiera llovido en varios meses. Entonces con eso el Señor comprobó, o sea, dio la prueba que pedía la iglesia de que lo que nuestra Madre Santísima había hablado con los niños era verdad. Y bien, hablando ahora un poquito de los niños, rápidamente, nada más así una pequeña semblanza. Francisco murió el 4 de abril de 1919, realmente apenas un par de años después de las apariciones. Murió realmente pues siendo muy pequeño, a los 11 años. Su hermana Jacinta también murió un año después, un poquito después, ¿verdad? El 20 de febrero de 1920, realmente también muy pequeñita Jacinta, casi de 10 años. Y bueno, pues la hermana Lucía, que es prima de los hermanitos Marto, Lucía murió hasta el 2005 y murió un 13 de febrero de 2005. El Papa Francisco pues canonizó a Francisco y a Jacinta, que ya habían sido canonizados por el Papa Juan Pablo II, y pues al cumplir los 100 años de las apariciones de Fátima, pues ahí se dio esta beatificación. Y bueno, pues Lucía continúa su proceso de beatificación hasta la fecha. Todavía están enterrados los 3 pastorcitos en un lugar privilegiado, ahí cerquita del altar en el santuario de Fátima. Y bueno, pues seguramente con el paso del tiempo será también canonizada Lucía, que es la última de las pastorcitas en morir, que fue la que realmente pues fue llevando todo el proceso para conocer el mensaje y lo que es el secreto de Fátima. Todos los pastorcitos no fueron canonizados porque vieron a la Virgen. Hay mucha gente que ha visto a la Virgen, ¿verdad? Pero no los canonizan, no son santos. Ellos fueron canonizados porque vivieron en modo heroico, ¿sí? Ellos vivieron en modo heroico toda su vida de oración y de penitencia, tal y como se los pidió la Santísima Virgen María, porque ese era el deseo de nuestro Señor. Es decir, ellos supieron obedecer a Dios con todo su corazón y amaron profundamente a nuestra Madre Santísima, lo que los llevó a vivir una vida penitencial, una vida de sacrificio por los, como le decía Francisco, por los pobres pecadores.
Y pues esta es más o menos un poquito así una introducción, una pequeña semblanza de todo este tema. Podríamos decir que el mensaje de Fátima, lo sintetizamos, es un llamado a la conversión. Eso es esencialmente, y a recordar los principios básicos que son la oración, la penitencia, y estas dos cosas nos deben de llevar a la obediencia a Dios, que se expresa a través de su palabra. Entonces tenemos un mensaje que bajo diferentes aspectos, tanto en sus oraciones, que es todo un tema, las oraciones de Fátima, como el mensaje en sí mismo, es un llamado profundo a la conversión a un mundo que ya viene deteriorándose desde el alto medievo, ¿verdad? Y que pues da el golpe mortal con la Revolución Francesa, en donde pues con aquella frase de laissez-faire, laissez-passer, o sea, déjalo ser, déjalo pasar, vale. Hoy diríamos, vale, que eso todo, ¿verdad? Tú vive la vida, ¿verdad? Después vendrán pues todos los filósofos existencialistas, la mayor parte de ellos, pues una parte importante los alemanes, pero principalmente los franceses, ¿no? Que ya para 1960 vamos a tener una gran cantidad de este pensamiento que de una forma un poco pues sintética la podríamos expresar en el hipismo, ¿sí? El hipismo que aparece a finales de la década de los 50 y que perdurará por lo menos hasta la mitad de la década de los 60. ¿Y qué es eso? Laissez-faire, laissez-passer. O sea, déjalo ser, déjalo pasar. O sea, ¿qué importa? Ya no queremos guerra, ahora queremos hacer el amor, ahora queremos hacer lo que nos dé la gana. Se acaba todo el establishment, ya no hay respeto para los padres, para las leyes, para nada. Y bueno, pues la Virgen, ¿va? 100 años antes casi, 1917, y viene a decir, señores, tranquilos, o sea, no es por ahí. El mundo está tomando un camino que lo va a llevar irremisiblemente a la destrucción, como veremos que presenta la tercera parte del secreto. Dice la Santísima Virgen María, 1917, dice, vengo a invitarlos a que se consagren a mi corazón inmaculado. Hablaremos un poquitito también de esto. Este es todo un tema maravilloso, el tema del corazón inmaculado de María. No hay tiempo para tratarlo este día tampoco. Y dice, dejen de ofender a Dios, pues ya está bastante ofendido. Es decir, todo este proceso de degradación de la humanidad, que les digo, va ascendiendo, ¿no? Empieza a tomar ya spinning en el alto medievo, y el Renacimiento y después la Revolución Francesa vendrán a acabar, como decimos, acabar con el cuadro. Este mensaje podemos decir que hace una propuesta muy concreta que tampoco podremos ver en esta ocasión, sobre 5 aspectos bien importantes y que son fundamentales en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios: la oración, la Eucaristía, la penitencia, y dentro de estos 3, una vía que es la consagración, ¿sí? La consagración al corazón inmaculado de María, y la conversión, que termina como, digamos, la consecuencia de todo esto, ¿no? Entonces, si se fijan, los 3 pilares de la vida cristiana, que son oración, Eucaristía y penitencia, están presentes en este recordatorio que la Madre de Dios viene a hacernos para que estemos atentos a este cambio que ya venía gestándose y que tiene, como también no alcanzaremos a ver con profundidad muchas cosas, sobre todo el tema de la influencia de Rusia, que viene a representar, ¿sí? No es propiamente Rusia ni el comunismo exactamente a lo que tendríamos que centrar, sino es todos estas fuerzas que van en contra del Evangelio, que van en contra de la vida cristiana, que van en contra de la Iglesia. En el Apocalipsis tendríamos a la Babilonia, es decir, Roma. Son imágenes, son elementos que nos representan una realidad presente con imágenes pasadas,
para que podamos entender un poquito de qué estamos hablando. Y bien, entremos ahora de una forma un poquito más directa sobre el tema de lo que se llama el secreto. Se habla de 3 secretos. La realidad es que es un solo secreto que se dividió en 3 partes. Todo va a ocurrir, estas revelaciones, esta revelación que va a ser nuestra Madre Santísima, ocurre en la misma aparición, ocurre en la aparición del 13 de julio. El 13 de julio les va a mostrar tres visiones. En una visión, que ahorita hablaremos un poquito de ello, que es lo que se llama la primera parte, porque la Santísima Virgen les dijo que fueran en un momento dado, pues revelando esto. Les dijo que no quería que ahorita lo dijeran, se los decía a ellos nada más. Entonces, primero les mostró el infierno, ¿sí? Enseguida les mostró su corazón inmaculado y enseguida les mostró el desarrollo de la historia de la iglesia y a Jesús como punto central y definitivo de ella. Entonces, pasa en un solo momento, es algo que ellos vieron. La Santísima Virgen en la aparición del 13 de julio les muestra estas imágenes, estas visiones, que más adelante en su primer libro, Sor Lucía va a ir pues redactando, cotejando, y en este libro no aparecerá la tercera parte del mensaje o del secreto, como se le llama también, no aparecerá. Por eso se le consideraba, y veremos ahí que pues con errores graves ahí de expectativas, etcétera, sobre qué contenía, como si fuera un secreto aparte, y no. Veremos hoy, trataremos de ver que todo es un solo mensaje, pero que está dividido en 3 partes que se fueron revelando según la providencia fue considerando que debía de ser revelado. Veamos entonces la primera parte del secreto. Esta primera parte del misterio es la visión del infierno. Tomo el texto en español de el libro Las Memorias de Lucía, que es la fuente que tenemos de estudio. Dice Lucía en sus memorias, dice: la Virgen nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar bajo la tierra. Inmerso en aquel fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronce, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevados por las llamas que salían de sí mismas, junto a nubes de humo, cayendo por todas partes, parecidos al caer de las chispas en un gran incendio, sin ningún equilibrio entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que causaban horror y hacían temblar de miedo. Los demonios se reconocían por las formas horribles y semejantes a animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión duró un momento, y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que primero nos previno con la promesa de llevarnos al cielo en la primera aparición, ¿sí? De otra manera, creo que hubiéramos muerto de terror. Hemos visto en esta filmina que les he presentado, hemos visto un poco lo que pues la iconografía, los artistas de alguna forma han tratado de interpretar algo que realmente resulta pues prácticamente imposible de interpretar, ¿verdad? Porque hay una mezcla de elementos como por ejemplo transparentes y negros, pues o son transparentes o son negros, ¿no? Y luego de los demonios parecían semejantes a animales espantosos y desconocidos, pues o son animales o que son, ¿verdad? Las almas, dice, pues son como transparentes, no tienen equilibrio, tienen pues como forma humana,
están en medio de un gran incendio. Entonces, bueno, pues esta es la visión del infierno. Habría mucho que decir, les recomiendo mucho la Santa Sede, cuando fue la canonización de los pastorcitos, cuando se reveló la tercera parte del secreto, el Papa Juan Pablo pidió que tanto el cardenal Ratzinger, hoy el Papa Emérito Benedicto XVI, como el cardenal Sodano, que era el secretario de Estado, hicieran todo un comentario y presentaran las tres partes del mensaje. De hecho, en el documento que pueden ustedes buscar ahí en internet, está totalmente completo, están incluso los manuscritos de los tres secretos, o sea, de las tres partes del secreto, de puño y letra, que han sido autenticados por los calígrafos para autenticar que verdaderamente es la letra de Lucía quien escribió estas hojas que se ven ahí, que están escritas a mano, y luego obviamente están en portugués, difícil de entender, pero ahí están. Y bueno, viene después la traducción. Y viene el comentario primero que hace el cardenal Sodano, que era el secretario de Estado en el tiempo, y también después le pidieron al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en aquel tiempo el cardenal Ratzinger, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, que hiciera un comentario teológico buenísimo y presentara más o menos una interpretación que ya Juan Pablo II había hecho sobre todo de esta tercera parte. Y le preguntó a Sor Lucía, ahí viene también la carta y la entrevista, en donde él dice, esto es lo que yo entiendo, dice el Papa San Juan Pablo II, dice, esto es lo que yo entiendo. Y dice Sor Lucía, parece que esa sea la verdad, porque eso es lo que nosotros también hemos entendido siempre sobre este mensaje. Comentaré brevemente cuando toque la tercera parte del mensaje. Les presento algunas reflexiones que creo que son importantísimas y que les decía, este mensaje nos lanza hacia el momento que estamos viviendo ya ahora. La primera idea que quisiera dejarles es que hoy se habla poco del infierno y del demonio. Hoy la gente no cree. Son historietitas, teólogos incluso, gente dentro de la Iglesia Católica, y no decir fuera, ¿verdad? Dice, eso no existe, ¿verdad? Por un lado dicen, Dios es tan bueno que no pudo haber creado nada de esto, y total, pues somos tan amados de Dios que el día que nos muramos, pues ese día, pues iremos todos al cielo. Incluso, pues uno de mis issues que tengo con los jesuitas es precisamente ese, ¿no? Y cuando salió electo el Papa Francisco, que es jesuita, les digo, bueno, no todos los jesuitas son iguales, ¿verdad? Pero una gran parte de esta congregación pues no cree ni siquiera que existe el infierno, mucho menos que existe el demonio. En alguna parte dicen algunos de ellos, y si existe pues está vacío, no hay nadie ahí. Pero no es cierto, o sea, la Sagrada Escritura lo afirma. El Papa Francisco, recién que toma el pontificado, yo estoy seguro que llevaba una dirección muy clara a sus hermanos para decirles, hermanos, el que niega la existencia del infierno no puede ni siquiera llamarse católico, mucho menos cristiano, porque eso es un dato bíblico, es una revelación de Dios para nosotros. Entonces no podemos negar que existe. Sin embargo, se da esto y dicen los niños, nosotros lo vimos, sí existe y es una cosa horrible. Dicen ellos en este texto que acabo de leer para ustedes. Hubiéramos muerto de terror, de miedo, pensando en que podríamos nosotros terminar ahí. Nos tranquilizó la idea de que la Virgen ya nos había prometido llevarnos al cielo. De lo contrario, dice, habríamos muerto de terror. Entonces, hoy tenemos que recuperar la fe en la Sagrada Escritura y creer que existe un castigo eterno, que existen los demonios que actúan e interactúan con nosotros para la perdición de las almas, como reza la oración de San Miguel Arcángel. Y por eso pedimos al Señor que San Miguel Arcángel nos proteja, nos defienda de todo este tipo de situaciones que pues estropean, arruinan la vida del hombre. Entonces es algo que existe y el pecado termina enviándonos al
al infierno. No es Dios el que nos condena. Veremos eso en la tercera parte del mensaje. Somos nosotros mismos. Es el resultado, es la resultante de un rechazo a Dios, de un rechazo a una invitación. Te invito a vivir conmigo eternamente, pero tú dices, no quiero vivir contigo, quiero vivir de otra forma, no quiero someterme. Bueno, pues, ok, ¿verdad? Ahí entramos en esta situación que cada uno va decidiendo y que puede poner en peligro nuestra vida. Este tema, pues, es un tema que hoy afecta gravemente a la iglesia. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el tema en Lucas 16, 1-27, en donde Jesús propone esta situación con el rico Epulón, este hombre rico que teniendo a la puerta a un mendigo, es decir, no puede decir no lo vi, no supe de él ni nada. O sea, no hizo la caridad nunca, no lo atendió, no lo sirvió, a pesar de que lo veía continuamente. ¿Y dónde estaba? Bueno, pues estaba en el infierno. Dice, estas llamas me atormentan, manda a Lázaro para que al menos toque con su dedo, lo moje en agua y me lo ponga en la punta de la lengua, porque esto me destroza. Entonces, ahí tenemos una referencia bíblica que es clarísima, donde Jesús habla, pero claramente, de esto. Otra, pues podríamos encontrarla en el capítulo 25 de Mateo, el juicio final, en donde se habrá una separación, unos al cielo y otros al castigo eterno preparado para Satanás y sus ángeles. De manera que, hermanos, no podemos dudar que esto existe. Segunda de Pedro 2:4 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a los fosos de tinieblas reservados para juicio. Cientos de alusiones en el Apocalipsis 19:20, 20:10-15, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden que esta es una gran astucia del tentador. No existo, soy una caricatura, soy ese cuernito ahí, el de la lotería, ¿no? Con su colita roja y travieso, ¿no? Que viene y te invita a hacer travesuras. Travesuras. Entonces, debemos de recordar lo que nos dice San Pedro, su primera carta, capítulo 5, verso 8, nos dice que el demonio, como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, hermanos, esto es una realidad. Lo niegue quien lo niegue. Lo afirma Jesucristo. Nosotros creemos que Él es la verdad, que Él es el Hijo de Dios y que vino a revelarnos a través de la Sagrada Escritura cuál es el camino para llegar a Dios y cuáles son los obstáculos que podrían impedir que nosotros no llegáramos al proyecto que Dios tiene para nosotros. Que así como lo hizo el Satanás en el paraíso, así intentará hacerlo también con nosotros en este tiempo, evitando que vayamos a vivir eternamente con Él. Ya en 1675, Santa Margarita María Alacoque le pregunta al Sagrado Corazón que si eran muchos los que se perdían, iban al infierno, y el Sagrado Corazón, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, le dice, así como las hojas se precipitan al suelo en el invierno, así los pecadores al suelo, así los pecadores al infierno. Es decir, desafortunadamente, como se los mostró a los chiquillos, son muchos. Quedaron tan impresionados que Francisco particularmente, aunque todos ellos oraron insistentemente, como les pidió la Virgen, por los pecadores. Dice, allí van a dar los pecadores, porque no hay nadie que rece por ellos. Segundo elemento de este tema es la intercesión. Podemos salvar muchísimas almas, podemos salvar muchísimos corazones, podemos ser un factor importantísimo de la redención. Como dice Pablo, yo coopero a los sufrimientos que faltaron a la pasión de Cristo. Y no es que faltaran, es que hay una capacidad que Dios nos ha dado de unirnos al proceso de la redención.
De ahí la jaculatoria que hoy prácticamente se reza en todo el mundo, en todos los idiomas, y que se ha agregado al final de cada uno de los misterios. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Esa es la jaculatoria tal y cual fue dada por nuestra Madre Santísima. Directamente ella dio esta oración así tal cual a los pastorcitos. Hoy le hemos hecho ahí la piedad popular, que siempre tiende a ponerle y agregarle algunas cosillas, pues le he puesto por ahí algunas cosas. No me entretengo mucho más para pues ir concluyendo, ir avanzando en nuestro tema. Veamos pues ahora la segunda parte. Está ocurriendo el mismo día, 13 de julio, ¿sí?, de 1917. Está ocurriendo ahí, primero vieron el infierno, les explica este tema y luego los hace ver hacia ella y ella les muestra ahora su corazón inmaculado. Dice el texto de Sor Lucía: habéis visto el infierno donde caen las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si hacen lo que yo les diré, muchas almas llegarán a salvarse y tendrán paz. La guerra está por terminar. Comentario de Santa Lucía, ella pone, de Sor Lucía, dice, se trata de la Primera Guerra Mundial, que terminaría en 1918. Empezó en el 14 y terminaría en 1918, apenas unos meses después de las apariciones. Dice, pero si no dejan de ofender a Dios, o sea, esta ya va a terminar, o sea, es algo que vaya a ocurrir, le dice la Santísima Virgen. Pero si no dejan de ofender a Dios durante el pontificado de Pío XI, comenzará otra aún peor. Y obviamente pues se referiría a la Segunda Guerra Mundial, que fue pues muchísimo peor que la otra, ¿no? Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es el gran signo que Dios les da de que está por castigar al mundo por sus crímenes a través de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, he suplicado la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si aceptan mi requerimiento, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, desparramará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán destruidas, finalmente mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá. Esta es el mensaje que da en esa visión. Está hablando y les está mostrando su corazón inmaculado y está hablando de establecer una nueva devoción, que es la devoción a la consagración a su inmaculado corazón. De esto pues tendríamos mucho que hablar, pero poco tiempo para hacerlo en esta plática, que solamente busca hacer de una forma sucinta, un poco ver todo el conjunto, ¿no? El infierno, hay una forma de evitarlo, que es consagrándose al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Alguna reflexión para nuestro tiempo, podríamos decir, pues salta a la vista la preocupación de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, como dice San Pablo a Timoteo en su primera carta, el capítulo 2, versículos 3 y 4, o sea, no quiere que nadie se condene. Los pecadores pueden salvarse si nosotros, los creyentes, pues realmente intervenimos. Dios castiga, corrige. ¿Por qué? Porque es un padre que busca a través de la corrección enderezar el camino de sus hijos, cosa que hoy hemos olvidado o han olvidado los padres de familia, que no corrigen a sus hijos y por eso los hijos pues terminan tirando pa'l monte. O sea, Dios ha buscado a través de todo esto llevarnos a reflexionar y a entender que hemos tomado un camino equivocado.
que el camino de las armas, que el camino de la guerra, de la destrucción, de la autosuficiencia, del hedonismo, de la acumulación de bienes, en fin, todo este desorden que tenemos en el mundo es lo que está generando la pobreza, que está generando la violencia, la corrupción, todo. Pero no cejamos en ello. Por eso, cuando se incrementó la violencia aquí en México en 1910-1911, escribí un librito, una oración larga, se llama La Brecha. Hemos repartido cerca de 100,000 de estos folletitos, con la idea de invitar al mundo a orar, a seguir lo que nos dice la Virgen, a interceder por los pecadores. Moisés intercedió por su pueblo y el pueblo pues fue perdonado por Dios y salió adelante. Nosotros podemos también orar, podemos pedir por la conversión de nuestro México, por la conversión de nuestros países, por la conversión de nuestros familiares, especialmente los más alejados. El poder de intercesión es grandísimo, sobre todo cuando lo hacemos en comunidad, cuando lo hacemos pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima. Vino a decirles, oren por los pecadores para que no vayan al infierno. Conságrense y vamos a extender la devoción a la consagración al Inmaculado Corazón de María. Hoy en la noche, con el favor de Dios, aquí en la parroquia, consagraremos nuevamente nuestra parroquia. Ya lo hicimos cuando se consagró Monterrey. Volveremos a hacerla nuevamente e invitamos pues a todos los que se quieran unir a esta consagración a que se unan a ella para que podamos también nosotros pues interceder de una manera mucho más fuerte, mucho más efectiva por la conversión de los pobres pecadores que muy posiblemente sin nuestra ayuda terminarán en el infierno, ¿no? Cuando habla de Rusia, como decía, pues habla de los errores del comunismo, cosa que vemos que pues los papas cuando les llevaron este mensaje, ¿verdad? Pues con mucho temor y así como que sí, como que no. El mismo Juan Pablo II, cuando leyó el texto completo, hizo una consagración pero tibia, tanto así que Lucía le dijo, Santo Padre, eso no es lo que quiere la Virgen, así no. Y no será sino varios años después cuando finalmente el Santo Padre hará ahora sí la consagración del mundo, invitará a todos los obispos, a todos los cardenales a consagrarse al Corazón Inmaculado de María. Y casualmente, a los pocos meses, tiraron el muro de Berlín y se empezó la reunificación nuevamente del mundo. ¿Conversión de Rusia? Sí. Completamente no. Todavía hay fuerzas, hay elementos que están trabajando para la destrucción, pero hoy por hoy quizás esa sea la menos importante. Hoy tenemos otros elementos, otros poderes que se ocultan detrás, por ejemplo, del Internet, que se ocultan detrás del poder económico. Estaba leyendo un artículo que hoy la guerra no es entre las naciones, hoy la guerra es por el poder económico, ya no es territorial, sino es el poder económico y otros factores que hoy están atentando con destruir nuevamente la sociedad, la humanidad. Y no destruirla aquí simplemente, que eso pues como quiera, sino destruirla e impedir que pueda llegar finalmente a la salvación eterna. Son imágenes que llamamos apocalípticas. A veces pensamos en el término apocalíptico y nos da miedo y pensamos que es una catástrofe, ¿no? Ahorita hablaremos un poquito más sobre el género apocalíptico, que es algo que es un género literario, es algo que ya ocurrió, es algo que sigue ocurriendo, pero es algo que ocurrirá finalmente siempre, ¿sí? Es algo que permanece, es una forma de escribir que le da vitalidad y validez al mensaje continuamente. Entonces, ¿quién es la Babilonia? Pues era Roma. ¿Y quién era Roma? Pues era el poder que se oponía, era el emperador que se oponía a que el cristianismo creciera, se expandiera, lo atacaba, lo combatía. Hoy, ¿quién es el enemigo de la iglesia? ¿Quién es el enemigo de la salvación? Podríamos mencionar muchos. Todo aquel que se opone a la conversión, todo aquel que lucha para que esto no avance,
todo aquel que se opone al Santo Padre, a los obispos. Y a veces, ahorita hablaré un poquito sobre esto en la tercera parte del secreto, según lo que nos comenta ahí. He tomado sobre todo el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, en su categoría de pues un hombre sabio ante todo, ¿no? El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hace un comentario sumamente hermoso que hoy por hoy tiene una validez más grande, aunque tiene ciertos elementos que habría que ahora acomodar a la nueva situación que vive nuestro mundo. Debemos reconocer que esta es una de las apariciones más importantes que han existido en la Iglesia, y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que nosotros estamos hoy precisamente, como se dice, ¿verdad? Estamos hoy en el ojo del huracán, ¿sí? Se va moviendo, esto es verdaderamente todo un huracán que está sobre nosotros. Nosotros hoy tenemos una altísima responsabilidad en cómo se va a desarrollar el futuro de nuestro mundo, no solamente de nuestra iglesia, porque la iglesia tiene que iluminar. Ustedes son la luz y la sal de la tierra, y tenemos que ser esa fuerza que ilumina, esa fuerza que va guiando a la iglesia. Somos luz y somos sal, luz para iluminar y sal para que no se siga corrompiendo más la humanidad. Y bien, el infierno, primera parte del secreto; el corazón inmaculado, segunda parte del secreto, la visión, digamos, todo lo que ocurre, una parte importante del diálogo con los pastorcitos del 13 de julio, es el secreto, ¿sí?, que fue revelada. Las dos primeras partes, y la tercera parte, la Virgen le dijo a Lucía que no la revelara, que se la entregara al Santo Padre y que él sabría cuándo revelarla. Ciertamente ella dijo no antes de 1960. El Papa Juan Pablo II le manda a preguntar directamente si esa es no me acuerdo si fue Juan Pablo o fue Pablo VI, creo que fue ya Juan Pablo, que le manda a preguntar, ¿esta fecha es algo que la Virgen o Dios le dijo? Y dice ella, no, es algo que yo intuyo, porque entiendo que antes de 1960, pues no se entenderá completamente este misterio. Así que bueno, pues tenemos esta realidad. Así que bueno, pues el mensaje se refiere ante todo, según esto, pues es una visión profética, es una visión que ocurre nuevamente ahora de una forma un poco diferente, y que es una visión pues de tipo apocalíptico. Quisiera pues antes de entrar a tratar el tema apocalíptico, leo, como lo he venido haciendo, el texto y el que fue revelado íntegramente, como les digo, el documento pontificio. El documento pontificio está publicado en internet, en el sitio del Vaticano, en donde todos ustedes pueden descargarlo, ¿no? Se ha cuestionado mucho, hablaré un poquito de esto, porque cuando se revela, pues hubo una gran desilusión, como que fue tanto el tercera parte del secreto, y todos pensaban que esto ya era, pues ya aquí se va a acabar el mundo, nos vamos a morir todos, ya no la vamos a hacer. Pues no, la verdad es que no fue así, y por eso se dice que fue pues una gran decepción para una gran cantidad de gente, ¿verdad? Por ejemplo, el padre Grum, ¿verdad?, que ha hecho mucho ruido en este tema, que sigue insistiendo en que, imagínense decir que el Papa miente, ¿sí?, se convierte en enemigo de la iglesia. Dice, ese no es el mensaje, miente, no nos quieren decir cuál es la verdad. ¿Por qué tendrían que hacer eso? Lo guardaron durante tanto tiempo.
cada uno de los santos padres que fue pues sucediendo en la historia, recibió poco tiempo después de su subida al pontificado, recibió un sobre lacrado que primero estuvo en posesión del obispo de Liera, que fue quien lo estuvo custodiando. Estaba en un sobre manuscrito, estaba escrito por Sor Lucía, y se lacró el sobre, es decir, se selló de tal manera que no se pudiera estar abriendo sin romper el sello. Después se pasó al archivo secreto vaticano, en donde permaneció hasta que fue revelado el 13 de mayo del 2000 por San Juan Pablo II. En ese sobre, cada uno de los santos padres lo leyó y consideró que no era el momento de publicarlo. San Juan Pablo II, lo publica después de su atentado. Él ahora, después de su atentado, manda a pedir nuevamente que le lleven el sobre, y le lleva nuevamente y vuelve a leer el mensaje, que como veremos ahorita en este mensaje se ve que el Papa muere. Y entonces él dice: una mano materna desvió la bala del corazón. O sea, le dispararon al corazón, pero no le dieron, no murió. Dice: estuve en el umbral de la muerte, pero una mano materna, que él pues habla de la mano de la Virgen María, lo libró de la muerte. La bala primero estuvo custodiada, nuevamente la llevaron a Fátima, al obispo de Liera, y después, hoy en día, está engarzada. La bala con la que le dispararon a Juan Pablo II está engarzada en la corona de Nuestra Madre Santísima, en la corona de la Virgen de Fátima, que está ahí en el santuario de Fátima. En la corona, si algún día tienen ustedes oportunidad de ir, es necesario, uno no se puede acercar mucho a la imagen, está protegida. Pero si tienes una cámara, ahora nuestras cámaras que tienen todas estas chunches para acercarse, puedes hacer un acercamiento hacia la corona y vas a ver ahí la bala con la que le dispararon a Juan Pablo II, engarzada en la corona de la Virgen de Fátima. Así que bueno, pues este mensaje lo escribió, ¿sí?, el 3 de enero en Tuy, estando ya en el convento. En 1944 fue escrito. El obispo le pidió que escribiera este mensaje, y por eso el mensaje comienza así: escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima, el señor obispo de Liera, y de la Santísima Madre vuestra y mía. Y el mensaje es el siguiente, dice: después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centellando. Emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora. Irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él, que irradiaba con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él, hacia el ángel. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. A un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de madera, de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso,
con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Este es el mensaje. Esto es lo que ellos vieron. Acuérdense que no es un dictado. La Madre Santísima no les dictó nada. Esto es, vieron el infierno. Ahí estaba nuestra Madre Santísima, les muestra el infierno. Regresan a verla a ella. María les descubre el secreto de su corazón, de su inmaculado corazón, deseo de que se consagren, y dice, y aparece, dice, ahora los hizo voltear hacia el cielo, y junto a ella aparece esta nueva visión, una visión en la que, como acabamos de oír ahorita, pues están todos estos elementos. Es un mensaje, como lo va a decir Benedicto XVI, el Papa Emérito, está escrito bajo una forma apocalíptica, es decir, en una forma donde cada uno de los elementos tiene una significación particular que tendremos en el devenir de la historia que seguir reinterpretando, como ahorita podemos hacer ya una reinterpretación, como se hizo en el año 2000, que es cuando él escribe lo que está en el sitio Vaticano, que es la primera reinterpretación que confirma la interpretación que había hecho unos cuantos años atrás el Papa San Juan Pablo II en un coloquio que hizo a través del cardenal Sodano con Lucía. De manera que, pues, esto que voy a comentar con ustedes, una parte procede directamente del cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, y otra parte de algunas acomodaciones que pues, su servidor se ha permitido hacer en base a el comentario del Papa, al comentario de Lucía y al comentario de su santidad el Papa Emérito Benedicto XVI, pero acomodadas un poco más a una realidad que yo percibo ahora que va empujando con una fuerza cada vez mayor, pero que únicamente viene a confirmar lo que ya decíamos, que es una preparación, una visión anticipada de algo que está ocurriendo y que continuará ocurriendo, pero que necesitamos, o nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, tenemos la posibilidad de ser un instrumento de la gracia de Dios. Por eso el segundo mensaje es que está en medio, está entre el infierno y un camino de la iglesia. ¿Sí? Ahorita al final trataré brevemente de hacer una síntesis del mensaje para entender que es un solo mensaje, ¿sí? Pero que pues la Virgen por razones que ella y Dios saben, pues primero nos reveló estas dos primeras partes que acabamos de ver y finalmente esta apenas hace unos cuantos años, hace 10 años. La mayoría de los comentaristas, me permito leer un poquito más sobre esto, básicamente con el fin de no alargarme mucho, porque tiendo a hacerlo. O sea, habría tantísimos elementos que normalmente esta plática, esta reflexión sobre la tercera parte del secreto, ordinariamente me lleva de 1 a 1 hora y media solamente esta parte. Trataré de sintetizarla en los próximos 15 minutos para no alargar demasiado ya esta larga conferencia. Entonces me voy a permitir, con el permiso de ustedes, más bien ir leyendo el escrito que preparé con la idea de no desviarme mucho y poder centrarme en las cosas importantes y además poder citar con mayor precisión tanto al cardenal Sodano como al Papa Emérito Benedicto XVI, porque son los que dieron el punto
de dirección, o sea, hacia dónde tenemos que dirigir, cuál es el sentido final del mensaje. Entonces, la mayoría de los comentaristas, incluyendo ahora el Papa Emérito Benedicto XVI, quien en su momento fue el prefecto de la doctrina de la fe, este escrito debe entenderse con un carácter apocalíptico, lo comentaba ya ahorita hace un momento, que como ya vimos no es finalista, sino alentador, y que sirve de recuerdo continuo sobre la palabra de Dios y los acontecimientos buenos y malos que en nuestra historia van aconteciendo. Podríamos hacer una revisión, que ordinariamente lo hago, sobre el género apocalíptico y ver que, por ejemplo, cuando dice la Sagrada Escritura, estamos en los últimos tiempos, no quiere decir que ya llegamos al final de la historia, simplemente quiere decir que después de estos tiempos ya no hay otros, simplemente llegaremos ya a la parusía, a vivir eternamente en el cielo. Cuando vemos muchísimos de los elementos del Apocalipsis, veremos que muchos de ellos ya ocurrieron, pero que siguen ocurriendo y obviamente seguirán ocurriendo más adelante. Ordinariamente, si ustedes se dan el momento de pasar ahí por EvaPlay y buscan las conferencias completas, podrán ampliar un poquito más este tema de la tercera parte del mensaje. Apunto ahora, después de leer el comentario del cardenal Sodano y del Papa Emérito Benedicto XVI, y refiero algunas notas que pueden ser útiles para mejor interpretación actual del mensaje, según puedo entender y buscando no apartarme de lo que ellos han comentado. Ellos pusieron el punto, es por aquí, ¿verdad? Puede haber muchas diferentes ramificaciones, pero ellos ya dieron hacia dónde el Señor quiere dirigirnos y qué es lo que nos quiere decir este mensaje. Especialmente quiero referirme a algunos de los elementos simbólicos. El ángel que apunta hacia la tierra con la espada de fuego. No sé si podríamos poner, no sé si estamos viendo ahí la imagen, si pudiéramos ahora estar viendo la imagen para referenciarla. El ángel apunta hacia la tierra con la espada de fuego. Podríamos pensar en la condenación de la humanidad, con las imágenes del diluvio, de Sodoma, Gomorra. Sin embargo, apunta el Papa Emérito Benedicto XVI que la verdad, no es un castigo. O sea, Dios no va a mandar el fuego. Él lo prometió cuando después del diluvio, ¿verdad? O sea, son simplemente hacernos ver lo que nosotros no vemos. Nosotros mismos, dice él, hemos encendido esa espada con todo lo que nosotros hacemos. Somos nosotros los causantes de que el fuego devore nuestro mundo. ¿Quiénes son los causantes de que la pornografía inunde hoy nuestros medios? ¿Quiénes son los causantes de esta ideología de género? ¿Quiénes son los causantes de esta apropiación de todo lo que es para todos? ¿Quiénes son los causantes de la creación de las armas químicas? ¿Quiénes son los causantes de encender el fuego, que es el que devora la tierra, el que destruye al hombre y el que lo lleva, obviamente, no solamente a la destrucción física, sino a la destrucción moral y finalmente espiritual? Somos nosotros, dice el Papa Emérito. Somos nosotros encendimos esa espada. Es el fuego que nuestra hambre de poder ha desarrollado para aniquilar al mundo y coadyuvar con el demonio a la perdición de las almas. Sin embargo, y aquí muy importante, apunta el Papa Emérito, dice: María, con su gracia e intercesión, detiene ese fuego, esperando que el hombre se convierta. Pues como ya apuntábamos en aquella primera carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven, y María interviene en este proceso de salvación, deteniendo no la mano de un Dios castigador, sino buscando la conversión de los hombres. Oren por los hombres, arrepiéntanse, conságrense a mi corazón inmaculado. Esto es lo que va a detener esto. En la medida en que esa llama, esa espada se apague, pues no tendremos de qué temer. Y si el hombre continúa obrando como hasta ahora, será imposible que ella pueda detener esas llamas. Las cosas
no están peor en el mundo gracias a la intercesión de María, gracias a este trabajo que continúa haciendo. Por eso hoy las mariofanías abundan en todas partes. Por todos lados aparece nuestra Madre Santísima. En una entrevista con el Papa San Juan Pablo II, cuando hubo una situación extraordinaria en un puerto que se llama Civitavecchia, allá una ciudad cerca de Roma, donde una virgen traída de Medjugorje, una virgen de la paz, lloraba sangre. Y entonces, pues un poquito ahí, ya saben cómo son los reporteros, ¿no? Tratando, como dicen, meter aguja para ver si sacan hilo. Y entonces le preguntó al Papa en una visita que hace a una de las parroquias, le dice: oiga, su santidad, ¿y usted qué piensa de porque fue todo un escándalo en Roma esto, ¿no? Se metieron las autoridades civiles, hagan de cuenta, igualito que ocurrió con Fátima. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué opinión le merece? Le dice el reportero, ¿no? Se llama el Siete Giorni, se llama la revista, ¿no? ¿Qué opinión le merece esto, su santidad? Y dice, con esa sabiduría que Dios les da a estos hombres, ¿no? A los papas, a los obispos, ¿no? Dice, pues mira, si llora, ha de ser por algo. No dice que llore, pero si llora, ha de ser por algo. Pensemos, dice, ¿por qué lloraría una madre? Punto. Ese fue su comentario. ¿Por qué lloraría una madre? O sea, María está sumamente preocupada. Por eso se han proliferado. Por eso todo el mundo dice, es que la Virgen se apareció aquí, es que la Virgen se apareció allá, es que hay un vidente, es que por todos lados. ¿Por qué? Muchos ciertamente pues hay fantasía y hay otra serie de cosas. Ahí también se mueve el demonio. Pero de que la madre está preocupada, de que la madre llora, de que la madre está viendo a un mundo que no quiere cambiar, que no quiere convertirse, sino que al contrario, cada vez crea armas más poderosas, cada vez se descompone más, cada vez abandona en una forma más plausible a Dios, está preocupadísima, no va a poder detener la espada de fuego. Dice, al fondo se ve una gran ciudad y las montañas del mundo. Dice, esto es el mundo de hoy. Y el mundo de hoy, en vez de estar brillante, construido, está hecho ruinas. Pero ¿quién lo arruinó? Nosotros lo hemos arruinado. Es el hombre que ha destruido todo lo maravilloso y bello que Dios ha creado. El Papa en Laudato Si, en esta brillante exhortación, esta carta que nos ha escrito, habla de cómo hemos destruido nuestro mundo, de cuidar nuestro ambiente. Hemos destruido todo lo que han puesto en nuestras manos, nuestras ciudades, nuestras casas, nuestras familias, nuestra economía, nuestro planeta. Todo lo hemos destruido. Las familias, sin importar nada, sino el bienestar de unas cuantas personas. Sin embargo, la cruz sigue siendo el punto de referencia final. Está arriba de una montaña escarpada, no se puede subir fácilmente. El camino de la cruz siempre será, como dijo Jesús, un camino estrecho, y los aguerridos, dice él, lo conquistan, de manera que no es sencillo, no es fácil llegar, pero sigue siendo el punto de referencia. Por eso pues el señor arzobispo quería construir aquí arriba de la loma una gran cruz que siguiera indicándole al mundo que el punto de llegada, que el punto de referencia será siempre la cruz de Cristo, que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y tenemos que tenerla y referenciarla y verla. Y por eso arriba de todas las torres de las iglesias siempre hay una cruz. Es el punto de referencia, es el punto de llegada. No debemos de olvidar este punto. Es el centro de atracción hacia el cual fluye toda la historia. Recordando el pasaje de Juan en 12:32, cuando sea elevado, desde ahí atraeré a todos hacia mí. Se ve subir a esa montaña hombres de toda clase y condición, de toda raza y nación.
habla del universalismo, del mensaje que es para todos, no solamente para unas cuantas naciones. Todos están llamados a la salvación: chinos, japoneses, coreanos, musulmanes, mexicanos, estadounidenses, todos, absolutamente todos. Es una iglesia universal. Dios tiene fieles en todas partes: sacerdotes, obispos y el Papa, que es el que la encabeza y guía. Aquí vemos un dato interesante: la fidelidad. Hay sacerdotes fieles, obispos fieles que siguen al Papa, fieles laicos que siguen al Papa, religiosas y religiosos que siguen al Papa. Hay todavía una iglesia fiel que sigue teniendo como punto de referencia la cruz y que ha tomado, como presentará San Juan de la Cruz, ese camino escarpado para subir a lo alto. Decía el santo: el que quiere llegar al todo tiene que caminar por las nadas, tiene que caminar por la cruz. Y hay en ese hermosísimo libro, La subida al Monte Carmelo, pues nos habla de ese camino difícil, escarpado hoy más en día. Hoy tenemos que renunciar a muchas cosas que nos pervierten, que nos alejan de Dios: espectáculos, amistades, entretenimientos, en fin, tantas cosas que hoy no solamente nos distraen, sino que además nos apartan de Dios. Se ve con claridad en esta visión el ataque sistemático a la iglesia, al clero, de manera muy especial al Papa. Me parece que hoy esto toma, como les decía al principio, un relieve fundamental, porque vemos que todo esto que hoy vemos en la tercera parte del secreto se ha incrementado. Hay un ataque frontal. No puede hacer nada la iglesia, el clero, porque inmediatamente ¡fum!, se tiran sobre él. Recientemente un sacerdote murió en León por COVID, porque al parecer está relacionado con una misa que celebró. Todos los medios, la iglesia, ¿cómo es posible? Quiere matarnos. Un sacerdote. Toda la iglesia, todos los medios, televisión, radio, prensa, todos contra la iglesia. Los obispos, los sacerdotes no entienden, no comprenden, bla, 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 bla. Y eso por algo que acaba de ocurrir. Pero podemos hablar de pederastía, podemos hablar de homosexualismo. ¿Sí? ¿Cuántos? Estadísticamente, nada. Estadísticamente, nada. Pero es el ataque sistemático a la iglesia, al Papa, continuamente, bajo diferentes frentes. Me parece, hay una distinción de armas que atacan al Papa. Si se fijan, nada más a él lo atacan con dos armas. Dice, lo mataron disparándole unos tiros y con unas flechas. Aquí pues me permito hacer un comentario personal. Esto no lo dice Ratzinger, esto no lo dice Benedicto XVI, pero a mí me parece que podría significar el ataque externo, las balas, ¿verdad? Mucho más potentes, mucho más poderosas, mucho más letales, mejor dirigidas. Y las caseras, ¿verdad?, las flechitas. Me parece que el Papa es atacado externa e internamente. Todos aquellos que hoy dicen que no, que si la Pachamama y no la Pachamama, y si el Papa, y que si no sé qué tantos cuentos le han inventado al pobre Santo Padre, ¿verdad? Ahora también con el COVID y no con el COVID, y que si cerró las iglesias porque él es un masón y ya no quiere que se celebre la Eucaristía, y la comunión en la mano es porque el Papa es un hereje, etcétera. Son las flechas. No se trata de matar, acuérdense que es un lenguaje apocalíptico. No se trata de matarlo, de darle un tiro, aunque el Papa San Juan Pablo II lo entendió con claridad cuando le dispararon al corazón, y María lo rescata para que pudiera dar a conocer el mensaje. Hay ataques internos y externos. No seamos arqueros, hermanos, nosotros los católicos, no seamos arqueros. Ya bastante tiene el pobre Santo Padre y los obispos con todas las balas que les llegan de todas partes. Guardemos nuestras flechas para el enemigo, pero no para
los que dirigen nuestra iglesia. En la cumbre está no solo la cruz, sino la pasión, el sufrimiento, el precio de nuestra redención, dice Colosenses 2:14 y 1 Corintios 7:23. Pero esta es la única vía, un camino escarpado, un camino de cruz, un camino de persecución, como lo dijo Jesús, los van a perseguir. Siempre la persecución y la cruz ha sido el signo más evangélico que ha existido. Decía San Justino al principio de la cristiandad, el martirio es la firma de autenticidad de un cristiano. Jesús firma la obra con el martirio. Y esto es algo que nosotros tenemos que decidirnos igual que Él. San Lucas en el capítulo 9 dice, y Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Y tú y yo tenemos que tomarla también, hermano. Tenemos que tomar la determinación de ir a Jerusalén. Vemos en esta imagen que hay un Cristo fiel que busca llegar a Cristo por el camino áspero de la montaña, por la puerta angosta, por el camino estrecho, como dice Mateo 7:14. Es un camino plagado de persecución, especialmente de la iglesia que va guiada, a la iglesia que va guiada por el Papa, quien sufre mucho, finalmente también entregará su vida por él. No debemos olvidar que la persecución es este signo de fidelidad. Es clara la persecución que busca la destrucción de la iglesia, sistemas políticos, los demás enemigos de la iglesia, no solo el comunismo, sino todo aquello que se opone, como en el caso de la primera comunidad fue la Gran Babilonia, la Gran Ramera, Roma. Los mártires de la iglesia son esa semilla de los nuevos cristianos. Mártires sanguinis, semen Christianorum, rezaba aquel dicho latino. El martirio no se acabará nunca, forma parte del misterio redentor de Cristo. Finalmente, y lo más importante, el ángel que grita por 3 veces, penitencia, penitencia, penitencia. 3 veces, signo de plenitud. Este es el camino, la conversión, el regreso a Dios. De alguna manera sintetiza las 3 visiones, las 3 partes del mensaje. Dios no quiere que el hombre muera, sino se convierta y se salve. Para ello, si podemos ahora hacer un solo esquema y con ello cerrar ya nuestra presentación. Para que el hombre se salve, para que llegue, necesita creer que hay premio y que hay infierno, que no puede seguir por la vida como va. Es decir, quiere que los hombres no vayan al infierno, pero hay que convertirse, penitencia, primera penitencia. El ángel grita penitencia, primera parte del mensaje. Conviértanse, cambien, modifiquen su vida y sobre todo recen mucho por aquellos que son pecadores, por aquellos que no conocen a Dios, por aquellos que van por el camino equivocado. Hermano, te invito a conocer la página de Evangelización Activa, a descargar La Brecha. Está por todos lados, descárgala, es gratuita, rézala al menos una vez a la semana. Intercede por tus hermanos, intercede por tu iglesia, intercede por tu nación. Podemos cambiar, la Virgen lo dijo, y es verdad, penitencia. Segunda, para ello es necesario seguir el camino que María nos propone, consagrarnos a su corazón, que es el mismo de Jesús. O sea, con los deseos de Dios, que es el amor, especialmente amor a los enemigos de la iglesia, a orar por los poderes que atentan contra el hombre. Hoy hablemos de internet, pornografía, injusticia, corrupción, afán de poder, lucro, etc. Es necesario consagrarse a María. Ya hablaremos en otro momento de este. Segundo grito de la penitencia, consagración, conversión, redirección de la vida. Hacer lo que ella nos diga, como está escrito en el Evangelio de San Juan. El resultado de no hacer caso a las advertencias anteriores es la autodestrucción. El mismo hombre destruyendo las ciudades y todo lo bello del mundo, persiguiendo a la iglesia, especialmente a quien le dirigen. A pesar de ello, siempre habrá hombres fieles, sacerdotes y obispos,
que estén dispuestos a vivir conforme a la vida cristiana, lo que implica subir por la escarpada montaña hacia la cumbre, hacia la cruz de Cristo. Es el monte de la penitencia, de la oración, de la verdad y de la fidelidad a la palabra. Los que van hacia ese lugar no pueden dudar que serán perseguidos y muchos de ellos incluso morirán. Pero la cruz, hermanos, se sigue yerguiendo, se yergue ahí arriba como signo, como meta, como señal que nos invita siempre a caminar hacia Él. En esta última aparición de María, pues nos invita a ser un instrumento para este cambio de la humanidad. O sea, no podemos cambiar la humanidad mientras el hombre busque vivir según sus ambiciones y no busque la conversión, mientras no se abra a la vida, a la misericordia, a la verdad, es decir, a Dios, a Cristo, único camino, verdad y vida del hombre. Como ven, mis amados hermanos, el mensaje de Fátima siempre ha sido de gran actualidad. Hoy lo es todavía mucho más. Ojalá y con esta reflexión podamos ser pues una ayuda para entender la necesidad, primero, de convertirnos nosotros, de orar por los que no se convierten y de buscar la forma de ser un instrumento de la gracia de Dios en medio de la humanidad. Gracias a todos por atender a esta larga conferencia, pero bueno, si cada una de estas lleva tanto tiempo, aquí hemos hecho un esfuerzo para en una sola sentada, bueno, a lo mejor van a tener que hacerla en dos, pues puedan tener todo el panorama completo y recordar que es un solo secreto partido en tres, que nos habla de Dios no quiere que el hombre muera, sino que le conozca y se salve. Gracias a todos, muchísimas bendiciones de nuestra Madre Santísima hoy y siempre, y que el Señor nos ayude a llevar adelante nuestro mundo y nuestra iglesia. Hasta pronto.